Buenos días de nuevo, mis hermanos de Heredia, Costa Rica, de la Iglesia Bautista Misionera Canaán. Dios nos los bendiga a todos y a aquellos también que se unen con nosotros por este medio para escuchar la palabra de Dios. Hemos estado estudiando la epístola segunda de Pedro en el capítulo 2. Y el tema ha sido cómo reconocer a los falsos maestros, los falsos profetas. Y esta mañana vamos a seguir sobre el tema la sentencia de Dios. Como el primer punto, miramos la similitud, la semejanza con que estos hombres o estas personas se introducen para hacernos creer que son también hijos de Dios, aman al Señor, aman la Biblia, aman al pueblo de Dios, pero no es así. Son lobos rapaces vestidos de ovejas, dice la palabra de Dios, que vienen nada más con malas intenciones para destruir la obra del Señor, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos advierte sobre esto, sobre esta similitud, para que no nos dejemos engañar. Después también su sacrilegio, su menosprecio, su oposición hacia la palabra de Dios, cómo tuercen las escrituras y la enseñan de acuerdo a sus conveniencias para sacar provecho. Pero la palabra de Dios dice que Él tiene también una sentencia, y es lo que miramos el domingo pasado, la sentencia divina sobre estos hombres que son falsos profetas o falsos maestros. Esta mañana, para terminar el capítulo 2, vamos a mirar también más sobre el tema de la sentencia divina. En el capítulo 2, el verso 1 al final, dice que estos individuos están atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. En el versículo 3 al final también dice que sobre estos tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. En el versículo 4 también al final dice que sobre estos tales verso 4 dice que así como los ángeles que pecaron delante de Dios, los rebeldes, dice que fueron confrontados por Miguel y por sus ángeles, según el capítulo 12 de Apocalipsis, dice que fueron arrojados al infierno y que fueron entregados a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. El verso 5 también dice que estos individuos, así como en el tiempo del diluvio, que Dios dice que trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y así también Él va a traer ruina y destrucción a estos falsos profetas. Y en el verso 6 dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. En el verso 12 dice que estos individuos, estos falsos profetas, lobos rapaces, vampiros espirituales que solamente vienen para extraer y chupar todo lo que puedan del pueblo de Dios, dice, como animales irracionales que son nacidos para presa y destrucción y perecerán en su propia perdición. Y dice el verso 13, recibiendo el galardón de su injusticia. Y un versículo más dice en el verso 17 que estos individuos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Amén. Así pues, como la palabra de Dios nos dice que Él no ha tolerado
no ha consentido, no ha condonado a estas personas, inclusive comenzando desde el cielo con toda la rebeldía angelical, pero que fueron arrojados al infierno. También dice la Biblia que sucederá con estos individuos también empecinados en oponerse a la palabra de Dios y que tratan de destruir al pueblo del Señor. Y entonces también menciona acá, después de los ángeles, sobre el diluvio, que trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y así también el Señor traerá esta ruina. Vamos a hablar un poco acerca del diluvio. En el Génesis capítulo 6 y el versículo 8, la palabra de Dios nos dice sí que Dios llegó a un momento en que al ver tanta maldad, tanta violencia, tanto crimen, tanta cosa fea en la gente que se había multiplicado, dice la Biblia que Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre, y que entonces debido a eso él resolvió darle 120 años más de vida. Él habló con Noé y le dijo que serán sus días 120 años. Y el verso 11 dice del capítulo 6, ¿verdad? Que la sociedad corrompida, llena de tanta violencia, es lo que hizo que Dios determinara hacer este juicio contra ellos, ¿verdad? Pero Él dio la advertencia. La palabra de Dios nos dice al darle 120 años que, como está escrito también en el libro de Judas, que Noé fue un pregonero de justicia. En Hebreos capítulo 11, verso 7, también nos dice, ¿verdad?, que Dios les advirtió, Dios les predicó por medio de Noé por 120 años, como dice en nuestro texto, ¿verdad? Pero a pesar de eso, la gente no se arrepintió, no creyeron. Ellos prefirieron seguir en su camino de rebeldía, de destrucción. Y así es como sucederá con estos individuos si no se arrepienten. En el Nuevo Testamento, la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en Mateo 24, versos 37 en adelante, lo siguiente. El Señor Jesús advirtió que antes de que Él venga, la sociedad, el mundo en general, va a ser así, semejante a los días de Noé. Mira lo que dice en el 24:37 en adelante. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así pues, la palabra de Dios nos dice que esto es lo que va a ocurrir. En Lucas capítulo 17, versos 26 al 37, también nos menciona en otro lenguaje que esta va a ser la condición del mundo antes de que el Señor Jesús venga. Y es verdad. Ahora, a pesar de la pandemia, COVID-19, la enfermedad esta o pandemia del COVID-19, es como para que la gente más bien busquen al Señor, busquen a Dios, se arrepientan, se preparen. Tantos muertos que ha habido, tantos enfermos, pero sin embargo la gente no, es rebelde, nada más quieren la pachanga, nada más quieren disfrutar de la vida, como que si es que
van a continuar aquí por toda la vida, ¿verdad? Y eso es lo que a Dios le duele, ¿verdad? Y esa es la situación. El Señor Jesús dijo que el hombre no ha cambiado, su perversidad, su maldad, está todavía muy asentada en él, ¿verdad? Bueno, la palabra de Dios pues dice que Dios toma esta resolución porque el hombre es demasiado rebelde, demasiado malvado, demasiado pecador, no se arrepiente. No obstante, Dios siendo tan bueno, siendo tan justo, dice la Biblia que hace salir su sol sobre buenos y malos, hace descender su lluvia sobre justos e injustos. El amor de Dios ha sido sumamente grande, ha tenido gran misericordia, pero sin embargo las gentes se enceguecen en su pecado, en su maldad, no reconocen nada de esta bondad de Dios y siguen en su camino de perdición. Y aún usan la religión para burlarse de Dios y para ultrajar al Señor, ¿verdad? Eso es la situación en cuanto al diluvio. La palabra de Dios también en nuestro texto nos menciona la situación de Sodoma y de Gomorra. Ya ve que después de haber sido erradicada la mala sociedad, la vida siguió, los descendientes de Noé comenzaron a poblar otra vez la tierra, los animales a multiplicarse y todo otra vez muy, muy bonito, pero la maldad volvió de nuevo, la perversidad a reinar en los pecadores, a tal punto que estas ciudades de Sodoma y de Gomorra eran ya hombres tan corruptos. Dice la Biblia que Dios dispuso a mandar fuego y azufre para quemarlos a todos y destruir esas ciudades. Y en el capítulo 18 y capítulo 19 del Génesis tenemos este relato, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Dios fue tan severo con estas ciudades? Por supuesto que eran miles de personas que vivían en esos lugares, pero estaba tan corrompido el lugar, ¿verdad? Que había la homosexualidad y el lesbianismo era lo que predominaba. Era como que ya no querían los hombres estar con las mujeres, ni las mujeres con los hombres. Estaba completamente ya todo eso en ruina, en la inmoralidad. Ahora, Dios estableció la familia. Estamos contestando la pregunta, ¿por qué la severidad de Dios contra esta gente así? Bueno, la palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 1, versos 26 al 28. Veremos la razón por qué Dios tuvo que actuar así tan drásticamente contra esta sociedad en Sodoma y en Gomorra. Esa Biblia en Génesis capítulo 1, versos 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El verso 28 añade, y los bendijo Dios a la pareja, al hombre, a Adán y a Eva, los bendijo. Qué lindo es. Podemos imaginarnos extendiendo su mano, posiblemente con una sonrisa, Dios muy feliz de mirarlos a ellos ahí juntos en el jardín del Edén. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué le parece? Dios los bendijo, Dios los unió en matrimonio, los formó, los unió en matrimonio y los bendijo
y les encargó fructificar y multiplicar en la tierra. En el capítulo 5 vuelve otra vez a reiterar la palabra de Dios, el mismo principio, dice en el verso 1, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Otra vez dice el verso 2, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Hermanos, 2 veces nos dice el relato acá que Dios los creó, que Dios los bendijo y que Dios les pidió que multiplicaran sobre la tierra. Hermanos, el Señor Jesucristo también, en el capítulo 19, versos 3 al 6, dice el 19 de Mateo, versos 3 al 6, dice la Biblia que los fariseos vinieron al Señor con una pregunta que si estaba correcto para el hombre abandonar a su mujer por cualquier causa, y el Señor les dijo que no, vamos a leerlo ahí, ¿verdad? Quería decirlo de memoria, pero es mejor, sin titubeos de ninguna clase, que leamos exactamente cómo fue esta conversación entre los fariseos y el Señor Jesucristo. En el capítulo 19 dijimos, comenzando con el versículo 3, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y es un hecho, hermanos, que este mandato del Señor, pues, de haber creado al hombre y de bendecirlos y encargarle que fructifique en la tierra para que siga generación tras generación, y así ha sido desde aquel entonces y está todavía en vigencia hasta la actualidad. Y toda variación y toda alteración a este principio no solamente anula e impide la fructificación que Dios ha ordenado, pero pisotea, aborrece y presume destruir el diseño divino. ¡Qué presunción tan atrevida! ¡Qué soberbia tan insolente! Con razón, el Salmo número 7, versos 11 al 16, mire cómo la palabra de Dios dice que Dios se enoja por todas estas cosas que los hombres tratan de trastornar. Cuando Él ha diseñado algo, Él quiere que las cosas se queden así. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es Satanás? ¿Quién es nadie para violar, pisotear lo que Dios ha determinado? Dice en el verso 11 de Salmo 7, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado también tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. ¿Qué le parece, hermanos?
dice Dios es juez justo. Y lo justo es que Él castigue este pecado. Cuando el Señor Jesucristo dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Nadie trastorne este plan de Dios. Y hermanos, esto de la homosexualidad, lesbianismo, esta desviación sexual que estas personas tienen, lo que están haciendo es precisamente pisoteando el orden de Dios, precisamente tratando de oponerse y destruir el diseño divino. Y por eso dice la palabra de Dios, hermanos, que Él no perdona estas cosas y que a la gente le llega las consecuencias de este pecado. Y por eso, por supuesto, las lesbianas no pueden fructificar y producir, los homosexuales tampoco. Entonces esto es un atentado contra el plan divino, para que ya no haya más bebés, para que ya no haya más generaciones y para que el mundo se destruya de esa manera. Hermanos, no es para menos que Dios haya pues castigado a Sodoma y Gomorra por este trastorno que ellos estaban causando. Volviendo a nuestro texto, dice la palabra de Dios, sí, que dice la palabra de Dios acá, sí, que por eso estos hombres atrayeron sobre sí mismos destrucción repentina, en 2 de Pedro capítulo 2, verso 1, también que su condenación no se tarda, su perdición no se duerme, verso 4, que esta legión angelical rebelde fue lanzada al infierno, a prisiones de oscuridad. Así también estos falsos profetas, lobos rapaces, vestidos de ovejas, nacidos para presa de destrucción, perecerán en su propia perdición. Pobrecitos, si no se arrepienten. Y en Judas, verso 17 en adelante, vea que bonito lo que dice la palabra de Dios. Esto es ya en contraposición con todo este atentado de estos malos hombres, de esos hombres perdidos. Dice la Biblia en el libro de Judas, verso 17 en adelante. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. Ve qué lindo esto. Como esta epístola de Judas, toda la epístola es paralela a 2 de Pedro capítulo 2, y se complementan la una con la otra. Dice acá, ya que Dios les ha advertido, mis hermanos, acerca de estas personas, para que las eviten, para que no las toleren, no las permitan en medio de ustedes, pero más bien las denuncien y las desechen. Dice más bien, edificándoos en vuestra santísima fe. Recuerde que la epístola de Judas fue escrita con esa finalidad. Dice la palabra de Dios en el verso 3, que Judas quería escribir sobre la común salvación, la que se recibe por la fe en Cristo Jesús. Dice, es lo que yo quería escribirles, pero dice, me ha parecido necesario, el Espíritu de Dios le movió para escribiera más bien, que me ha parecido necesario, dice en el verso 3,
Él exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Mire como dice acá, que es por la fe, que contendamos por la fe, que nos afirmemos, que defendamos la fe. Pero esto no habla de la fe salvífica, de la fe laboral o industrial, pero habla de la fe doctrinal, ese cuerpo de doctrinas, ese conjunto de enseñanzas de la palabra de Dios que emanan del Señor Jesucristo. Se refiere a eso Él cuando dice ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, bautizando a los discípulos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todas las cosas que nos ha mandado. Esa es la fe del Señor Jesucristo, la fe que Él ha inyectado en sus iglesias nuevo testamentarias para que sean predicadas, promulgadas y practicadas por todas las edades. Es esa fe a la que Judas aquí se refiere y a la que Pedro también, que seamos edificados en nuestra santísima fe. Amén. Esa iglesia de Pérgamo a la que el Señor le da un elogio cuando le dice en el capítulo 2, en esta lista de las 7 cartas, ¿verdad? Las iglesias del Asia Menor. La primera es la de Éfeso, la segunda Pérgamo, y vea lo que dice acá en el verso 12, y escribe, capítulo 2, verso 12 de Apocalipsis, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, retienes mi autoridad, retienes mi dominio, es lo que sobresale, tiene preeminencia en tu casa, en tu iglesia, eso es lo que retienes, dice, mi señorío, mi gobierno en tu casa, en tu iglesia, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. ¿Ve? Es la fe del Señor Jesucristo, el conjunto de cosas que Él nos ha enseñado, el cuerpo de doctrinas que Él quiere que amemos, practiquemos, que nos arraiguemos y crezcamos más en ellas, porque eso es lo que el apóstol Pablo insta a la iglesia de Colosas, el capítulo 2, versos 6 y 7. Miren lo que dice acá en la iglesia de Colosas. Efesios, Filipenses, dice en el capítulo 2, versos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, más bien el Espíritu Santo, por la boca de Pablo, por la mano de Pablo, que escribe esto: andad en él, arraigados, echando raíces fuertes como las de un árbol, que entre más raíces tiene, más savia absorbe, más amplio se hace el tronco y más a fuerza tienen las ramas y también más fruto produce, arraigados y sobreedificados en Él, amén, en Cristo, y confirmados en la fe, no la fe salvífica, no la fe industrial, pero esa fe, como dice acá, así como habéis sido enseñados. Ve cómo la enseñanza y la fe andan juntas. Dice la palabra de Dios que seamos arraigados en eso, sobreedificados también, abundando en frutos y en acción de gracias. Amén. Así pues que, así termina esta advertencia de alejarse de los falsos maestros, los falsos profetas, y
ni siquiera andar oyendo sus herejías y sus mentiras que dicen que son contrarias a la palabra de Dios, pero que al estar arraigados, sobreedificados y bien fundamentados en la palabra de Dios, podremos entonces tener las cataratas de aguas poderosas de la palabra de Dios para apagar todos los dardos de fuego de las herejías, de los malignos y de los falsos profetas. Amén. Eso es lo que dice en Efesios capítulo 6, versos 16 al 20. Y la iglesia del Señor, al estar así, arraigada, sobreedificada, bien fundamentada en la fe, dice, continuará ilesa, continuará sana doctrinal y moralmente, y continuará en victoria para la honra y la gloria de su Salvador y Señor, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, y continuaremos en la próxima predicación con el capítulo 3 de Segunda de Pedro. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra tan preciosa. Gracias, Señor, porque sí, ahora nos das gozo, nos das alegría, Señor, al saber que estamos en el camino correcto, lo que hemos aprendido de ti, Señor, por medio de tu palabra, todas estas doctrinas preciosas, Señor, que son más de 20, los artículos de fe que sabemos que tú nos has enseñado, por las que estamos firmes también y por las que podemos defendernos, Señor, contra todas las falsas enseñanzas, todas las mentiras y todas estas herejías, Señor, de los falsos profetas. Gracias, Señor, porque tu palabra es el escudo que nos defiende de todas estas cosas. Me dicen mis hermanos, ayúdanos cada día para amar más tu palabra. Dice tu palabra que nos edifiquemos en nuestra santísima fe, hasta de una manera elevada, dice Señor, superlativa, que es lo más excelso, lo más grande que tú nos has dado después de la salvación, las doctrinas correctas de tu palabra. Gracias, Señor, por esa bendición, por ese privilegio. Ayúdanos para ser firmes en estas doctrinas y seguirlas promulgando para tu honra y gloria, y para que otros hijos de Dios también aprendan estas cosas y te traigan la honra, la alabanza, la gloria que tú te mereces. Por Jesús nuestro Salvador. Amén.